The Day of the Locust es la última novela de Nathaniel West. Menos de un año después de su realización, el autor moriría en un accidente de automóvil a los 37 años de edad. Sin embargo, con The Day of the Locust se junta la realización de una obra que incluye entre sus géneros perfectos, podríamos decir, tan solo dos obras, pero dos obras que bastan para darle a Nathaniel West el alto sitio que ocupa en la literatura norteamericana contemporánea. Si Miss Lonely Heart es la novela de la inutilidad de la piedad que sin embargo se utiliza por parte del escritor para darnos una visión sobrecogedora por grotesca y por conmovedora al mismo tiempo de la inutilidad no solo de la vida norteamericana, sino de la vida en general, que parece desplegarse como una serie de sufrimientos sin sentido ni tampoco con posibilidad de encontrar una solución para ellos. En The Day of the Locust la visión no es menos cruel. Esta novela es una novela sobre Hollywood. Podríamos decir que Hollywood es la gran tentación de los novelistas norteamericanos del siglo XX. Es la fábrica de ilusiones de su propio país y parece un sitio especialmente adecuado para que la visión trágica del novelista, al penetrar en él, muestre la inutilidad y la falsedad definitiva de esta fábrica de ilusiones. Scott Fitzgerald lo utilizó ya en el fragmento de novela que conocemos con el título de The Last Tycoon, y que nos ha dado pruebas de que su talento como narrador no había muerto en lo absoluto, aun cuando para muchos Fitzgerald había terminado ya como escritor. Pero si The Last Tycoon ve a Hollywood, podríamos decir, desde arriba, eligiendo como protagonista de la novela a un productor que se encuentra en la cúspide de esa fábrica de ilusiones que es Hollywood. En The Day of the Locust se elige la visión contraria. En esta novela no encontraremos en ningún momento al Hollywood sofisticado de las grandes estrellas y de las gentes que viven a su alrededor, creando esa poderosa industria mediante la cual se mantiene la ilusión de un público, sino que al contrario, la atención del novelista se centra en el común de las gentes, a los que podríamos considerar las víctimas directas de esa fábrica de ilusiones, porque el Hollywood de Nathaniel West no es el Hollywood de las grandes estrellas, de los poderosos productores de la industria cinematográfica en todo su falso esplendor, sino todo lo contrario, es el Hollywood que simplemente representa un lugar de California al que en gran parte van a retirarse las gentes que durante años y años han trabajado para alcanzar un lugar en el sol desde el retiro que les permite un ocio. Pero ese ocio resulta altamente desilusionante, porque la realización no parece llegar nunca. Los protagonistas de The Day of the Locust se encuentran en una desafortunada situación, porque en efecto no tienen nada que hacer, pero ese nada que hacer revela no solo la vaciedad absoluta de su vida pasada,
sino también la absoluta vaciedad de su vida presente. Entonces el Hollywood de Nathaniel West es un Hollywood de desocupados que arrastran consigo el profundo odio que les provoca su propia incapacidad para gozar de ese retiro en que se habían prometido a sí mismos tener ese esplendoroso lugar en el sol que les aseguraba el sueño americano. Es un Hollywood de las pequeñas gentes anónimas que, como el mismo autor nos dice, dejan pasar el día con la espalda apoyada en alguna tienda, mirando indiferentemente a los transeúntes que pasan a su lado. Y Nathaniel West nos dice que cuando la mirada de algún transeúnte se fijaba en la de ellos, cuando los ojos de algún paseante igualmente desocupados encontraban los ojos de esos otros sin empleo, de esos otros ociosos gratuitos, lo que encontraban era una definitiva mirada de odio. Es el odio el que encuentra el protagonista de la novela. Este protagonista, muy significativamente, es ya un artista en el que no podemos imaginar un trasunto del propio Nathaniel West. El novelista fue a Hollywood cerca ya del final de su vida para llenar un empleo como scriptwriter. De ahí viene su experiencia, su contacto directo con la gran capital de los sueños norteamericanos. Y el protagonista de la novela que Nathaniel West escribiría sobre Hollywood es, igual que él, un joven artista, pero no que va a escribir screenwriters, sino que se dirige a Hollywood, ligera variante, como escenógrafo y diseñador de vestuario, aunque en realidad lo que él quiere es ser pintor, de igual manera que Nathaniel West quiere ser novelista. Este protagonista, llamado Todd Hackett, observa la terrible vida de ese montón de desocupados y de personajes menores que en realidad, en tanto masa, anónimo, son los auténticos protagonistas de la novela. Y poco a poco Todd Hackett, el pintor, imagina una magna obra que se llamaría The Burning of Los Angeles, la quemazón de la ciudad de Los Ángeles, en la que él pretende que daría la visión apocalíptica de ese conjunto desesperado e inútil que forma la población flotante de Hollywood. Para Todd Hackett, entonces, de alguna manera, la visión de esa gran obra plástica es el directo equivalente de la visión que el propio Nathaniel West nos da en su novela. De lo que se trata es de mostrar el poder destructor de una multitud terriblemente desilusionada y que en última instancia siente con razón que se ha cometido un fraude con ellos, que durante toda su vida han alimentado un sueño que en última instancia se ha mostrado como un sueño inalcanzable o como un sueño falso. Esos son los personajes de The Day of the Locust, la multitud sin rostro, y entre la multitud sin rostro una serie de personajes vistos con la piedad que ya conocíamos en el novelista a través de Miss Lonely Heart, pero también con una crueldad no menos efectiva en su extraordinaria voluntad de veracidad. Todo es terrible y grotesco en esta visión descarnada y cruel de la ciudad de los sueños americana, pero no menos grotesco
que el carácter de ese sueño traicionado es la expresión que toma el desempleo, el ocio en los distintos personajes de la novela. Existe, por supuesto, una joven bella que sueña también de la misma manera que han soñado antes los defraudados que han alcanzado el retiro, con llegar a ser una estrella. Y por supuesto, Todd Hackett, el protagonista de la obra, se enamora de ella, aunque no deja de advertir su carácter convencional, su crueldad, su incapacidad para sentir toda piedad en la persecución de sus sueños. La novela terminará finalmente de la misma manera que el cuadro que pretendía realizar y que realiza en parte Todd Hackett. Una multitud enloquecida a la que se le ha dado como pretexto para desahogar su frustración y su furia, terminará arrasando con la vida, terminará destruyendo al artista y también a otra serie de personajes en un mero tumulto del que gran número de los participantes desconocen el origen, en el que simplemente participan para desahogar su propia frustración. El ciego impulso de la multitud termina con la vida del arte, termina con cualquier posibilidad de interpretación y trae consigo la más absoluta destrucción. Quizá esta es la última visión del desesperanzado arte de Nathanael West. Pero en esta misma visión de destrucción pura queda la imagen en la que se ha encerrado esta destrucción. Nathanael West no ofrece soluciones. Nathanael West se limita a retratar con la despiadada y compasiva al mismo tiempo mirada del artista una realidad que no parece tener salida, una realidad en la que los impulsos generosos y los impulsos egoístas están encaminados al mismo final. Uno y otro terminan en la imposibilidad de realización. Tan inútil es el empeño de Faye, la protagonista femenina de The Day of the Locust, por llegar a ser una estrella, y en su deseo destruir a la gente de su alrededor, como inútil es el deseo de Todd Hackett de alguna manera utilizar el carácter terrible de su experiencia para crear una obra de arte. Y sin embargo, esa obra de arte ha sido creada. Nathanael West nos brinda una visión apocalíptica en The Day of the Locust, pero esta visión de la destrucción pura y sin sentido encuentra sentido en el hecho mismo de haberse convertido en visión. Y Nathanael West, el autor que también encontró a una edad tal vez demasiado temprana la destrucción y la muerte, logra por completo que con solo 2 novelas su obra se levante como uno de los monumentos imperecederos en los que la literatura norteamericana encuentra uno de sus más altos sentidos.